Teología propia, clase 5, parte 1. La omnisciencia de Dios. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Proverbios 15 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué quiere decir la palabra omnisciente? Bueno, significa que Dios lo sabe todo. Las Escrituras declaran que los ojos de Dios lo recorren todo. El Salmo 33, por ejemplo, dice, el Señor observa desde los cielos, desde allí vigila a toda la humanidad. Desde el lugar de su residencia contempla a todos los habitantes de la tierra. El Señor formó el corazón de todos ellos y pondera atentamente todos sus hechos. Hebreos capítulo 4 dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Así que Él escudriña todos los corazones y observa los caminos de todos. Dios le dijo a Samuel, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. David le declaraba a Salomón en 1 Crónicas 28, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Y Jesús le dijo a la gente religiosa de su tiempo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. En otras palabras, Dios lo sabe todo acerca de todo y de todos, todo el tiempo. Además conoce el futuro con tanta seguridad como el pasado y como el presente. Tanto los sucesos que han ocurrido como los que ocurren y los sucesos posibles que incluso nunca tendrán lugar. Recuerden, por ejemplo, la profecía de Isaías 48. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría fluido como un río y tu justicia sería como las olas del mar. O como Jesús reaccionaba contra las ciudades de su tiempo que no creían en él, diciéndoles, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las obras que en ti han sido hechas, hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Es decir, él conoce aún lo que no pasó, porque él sabe que si en Tiro y en Sidón hubieran ocurrido esas obras, lo que habría pasado, aunque no ocurrió, pero lo que habría pasado era lo que él anunció, el arrepentimiento de la ciudad. Él tampoco necesita tener acceso a la información sobre las cosas como hace una computadora para sacar un documento de un archivo. Él no necesita entrar a buscar la información, porque todo su conocimiento está siempre ante su mente de manera inmediata y directa. Los escritores mismos bíblicos mantienen en un concepto, un trato muy reverencial acerca de la capacidad de la mente divina para conocer las cosas. El texto clásico sobre el conocimiento total, completo, universal de Dios es el Salmo 139. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o cuando me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso.
Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Pablo escribe en una expresión de alabanza en Romanos 11, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. El conocimiento de Dios está unido a su soberanía. Él conoce todas y cada una de las cosas, tanto en ellas mismas como en su relación con las demás, porque fue Él quien las creó, es Él quien las sostiene y quien las hace funcionar en cada momento, de acuerdo con su plan para ellas. Efesios 1 dice, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Es decir, el conocimiento pleno de Dios está indisolublemente unido a su voluntad, a su determinación, a su soberanía sobre las cosas. No tiene sentido pensar en un Dios que sabe, que puede planificar, que puede proyectar, pero que no puede ejecutar. Es decir, la idea de que Dios pueda saber y conocer de antemano todo, pero sin controlarlo todo, no es contrario al mensaje bíblico. No tiene sentido tampoco. Este saber que Dios es capaz de conocer todas las cosas, para nosotros debe producirnos la seguridad de que Él no nos ha olvidado, sino que nos está cuidando y Él seguirá haciéndolo de acuerdo con sus promesas. Isaías 40 dice, así como dice Isaías 40, versículo 27 al 31. También para aquel que no cree en Dios o que no es cristiano, el hecho de que Dios tenga un conocimiento universal tiene que ser causa de reflexión, de preocupación, de temor, porque tendrá que recordar que no es posible esconderse ni de uno mismo, ni de nuestros pecados a la vista de Dios. Pero el conocimiento de Dios no es solamente o puramente intelectual. El texto bíblico nos dice que Dios es sabio. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? Bueno, en la Escritura la sabiduría es una cualidad moral, tanto como intelectual. Es más que mera inteligencia o conocimiento, así como es más que mera habilidad o sagacidad. Para ser realmente sabio en el sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una causa buena. La sabiduría consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la mejor meta y la más alta, al mismo tiempo que la forma más segura de alcanzar esa meta. En los hombres, en los seres humanos, la sabiduría se puede ver frustrada por factores circunstanciales fuera de nuestro control. Aitofel, por ejemplo, el asesor rebelde de David, le dio un buen consejo cuando le sugirió a Absalón que matase a David de inmediato, antes de que tuviese tiempo de recuperarse del primer sobresalto en la revuelta de Absalón. Pero Absalón tomó otra determinación, y Aitofel
hirviendo por su orgullo herido y previendo sin duda que la revolución, esa revuelta, habría de fracasar, y no pudiendo perdonarse a sí mismo por haber sido tan necio como para unirse a ella, se volvió a su casa y se suicidó, en 2 Samuel 17. Pero la sabiduría de Dios no puede verse frustrada, como ocurrió con el acertado consejo de Ahitofel, porque está aliada con la omnipotencia de Dios. El poder formar parte de la esencia de Dios, el poder forma parte de la esencia de Dios tanto como la sabiduría, un principio bíblico fundamental, descriptivo del carácter divino, dice que la omnisciencia gobierna a la omnipotencia. El poder infinito es gobernado por la infinita sabiduría. El sabio de corazón y poderoso en fuerzas, describe Job 9:4. Con Dios está la sabiduría y el poder, dice en el capítulo 12. Es poderoso en fuerza de sabiduría, dice en el capítulo 36. Tal es la grandeza de su fuerza, su entendimiento no hay quien lo alcance, dice Isaías 40. Suyos son el poder y la sabiduría, dice Daniel 2. La misma coyuntura aparece en el Nuevo Testamento. Y al que es poderoso para haceros estables o firmes, según mi evangelio, al único y sabio Dios, dice Pablo en Romanos 16. Así que es poderoso y sabio. La sabiduría controla el poder. La sabiduría sin el poder sería patética, sería como el consejo de Ahitofel. Pero el poder sin la sabiduría resultaría aterrador. Pero en Dios la sabiduría ilimitada y el poder infinito se unen, y esto hace que Él sea enteramente digno de nuestra plena confianza. Que Dios sea omnisciente y omnipotente y lleno de un amor infinito es un grandísimo consuelo para todo hijo de Dios. Me consuela, me anima, hasta que me olvido de lo que puedan pensar y decir de mí los demás, o de cualquier maquinación que puedan planear contra mí. Lo que tiene que preocuparme es lo que Dios piensa de mí, de cómo me ve Él, sabiendo que sus ojos me siguen por todas partes, si me aprueba o no en cada acto mío. Además, recordemos que Dios no nos ve como números de una masa, sino como si tú o yo fuésemos la única persona que existe en este mundo, y abarcando los detalles más insignificantes y los problemas de menor envergadura de la vida cotidiana. Dios, desde su eternidad, que es sin principio, sin fin, sin variación, piensa siempre en mí y en todo el conjunto de factores que cooperan para mi bien. El Salmo 40 dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Romanos 8 dice, mas sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esta es una manera de indicarnos que Dios hace coincidir, converger la acción de todos los factores que integran un determinado cuadro de circunstancias a favor de quienes les aman. Para mí, si soy verdadero hijo de Dios, no existe ni la suerte, sea buena o mala, ni lo que llaman el destino, o que ya estaba escrito, o que pasó lo que tenía que pasar. Solamente existe la providencia de mi Padre Celestial. Dios piensa siempre en mí. Y esto es lo que Él hace por su propia naturaleza. Dios todo el tiempo está pensando en mí. No pasa en ningún momento que Él no piense en mí, o viceversa. Ese paso solo es posible en nosotros que nos movemos en el antes o después del tiempo.
pero el pensamiento de Dios abarca todo detalle y todos los detalles. Si no, no sería un pensamiento infinito. Hermanos, yo los invito a reflexionar esto y a saber que el Dios que ha tenido la sabiduría increíble como para diseñar, proyectar y el poder suficiente para crear y llevarlo a ejecución, el universo con todos sus detalles, con todas sus increíbles complejidades, es el que se ocupa individualmente, personalmente, de mis circunstancias, por muy chiquitas o insignificantes que parezcan, porque para Él no es insignificante, para Él lo es todo. Está permanentemente dispuesto a venir a socorrerme a mí, porque Él sabe lo que me pasa, sabe lo que te pasa. No se ha escapado de su vista. Nada de lo que sufriste, de lo que viviste, de lo que te ocurre todos los días, es ignorado por Dios. Amigos, hermanos, podemos venir a Él, que lo ve todo, que lo sabe todo y que nos ama hasta el infinito.